Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 24 de agosto del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51. Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le preguntó: «¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?». «Ven y verás», le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: «Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez». «¿De dónde me conoces?», le preguntó Natanael. Jesús le respondió: «Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera». Natanael le respondió: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús continuó: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía». Y agregó: «Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué curioso este diálogo, ¿no? Fíjense, Felipe ahí va con un testimonio potentísimo. Va a ver a Natanael. Natanael, al que conocemos como Bartolomé, fue uno de los 12 apóstoles, sí. Hoy celebramos el día de Bartolomé. Bien, y Felipe lo vemos con frecuencia, ¿no es cierto? Uno de los 12, muy cercano al Señor, siempre muy cercano, siempre con preguntas curiosas que hemos en su momento analizado. Bien, aquí ya lo presenta, ¿ves? Una especie ya de apostolado que va cumpliendo Felipe. Lo asegura cuando se acerca a Bartolomeo Natanael. Hemos encontrado, digámoslo en términos simples, hemos encontrado el Mesías. Sí, aquel del cual está escrito en la ley, en Moisés, en los profetas, aquel del cual dan testimonio. Este es el Santo de Dios. Claro, cuando se acerca Natanael y presentado a Jesús por este Felipe, bueno, reconoce Natanael. ¿Qué le dice Jesús cuando lo ve? Este es un verdadero hijo de Israel, en quien no hay engaño. Claro, ¿cómo lo reconoce Jesús? Lo reconoce por lo que le dice. Antes que Felipe se lo presentara, lo vio debajo de la higuera. Y él le dice, Natanael, claro, le llama la atención la manera en que lo define Jesús, un verdadero hijo de Israel. ¿De dónde me conoces? Antes que Felipe te presentara, dice, te vi debajo de la higuera. Lo vio debajo de la higuera. No lo vio debajo de un cardo. No lo vio debajo de espinos. Lo vio debajo de la higuera. Al amparo, ¿no es cierto? Claro, cada uno de estos árboles tiene su significación, su simbolismo fuerte en la Escritura Sagrada. Cardos y espinas no son precisamente el lugar bajo cuya sombra deba refugiarse un varón justo. Sabemos que cardos y espinas significan siempre aquellas cosas que son tropiezo, que son contra Dios, que son lo que le crecieron a Adán después de su pecado primero. Cardos y espinas te crecerán. Lo vimos en la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Los obstáculos, las cosas que nos alejan de Dios. Debajo de la higuera es Israel, la higuera es el árbol que da fruto, la higuera es aquel que realmente está también significando algo que en este caso, para el que lo puede ver, y Jesús que todo lo puede ver, lo ve
a Natanael, al amparo de la ley, al amparo de los profetas, creyendo en la Escritura. Ahí lo ve Jesús. Claro, ve algo que uno por ahí no puede entender. ¿Qué es lo que está viendo que nosotros no vemos? Y está viendo más allá. Está viendo precisamente el sentido de las cosas, el sentido de las personas, aquello que verdaderamente son. Entonces el juicio del Señor siempre es justo, no se equivoca. Es un verdadero hijo de Israel. Claro. Y el reconocimiento de Natanael está precisamente, fíjese usted con qué rapidez reconoce al Señor, el Santo, el Rey de Israel. Así lo reconoce. Fíjese que en esa mutua inicial relación que existe entre aquel que viene a salvar y aquel que ve al que viene a salvarlo y cree espontáneamente, porque uno diría, el Señor ya de alguna manera lo ha preparado, y podríamos decir que sí, el Señor ya nos elige desde el principio. Y en el tiempo la elección se manifiesta. Y si somos merecedores, meritorios para tal elección, en nosotros inmediatamente la fe se manifiesta, la gracia de Dios, el regalo de la gracia de Dios. Bueno, vaya la redundancia, la gracia es un regalo, por supuesto, es algo que gratuitamente nos da el Dios del amor. Pues así es. Cree Natanael, porque te he dicho, le dice Jesús a Natanael, porque te vi debajo de la higuera, has creído, cosas mucho mayores que estas verás. Claro, Natanael reconoce al Señor como el Santo de Israel, el Rey de Israel. Por lo que le dice Jesús, sí, simplemente por eso. Te vi debajo de la higuera, Natanael. Y cosas mayores que estas verás entonces, claro, a medida que vayas desarrollando y creciendo en esa fe que te va a conducir a la salvación plena, entonces serás espectador de cosas que asombrarán a tu ojo, que asombrarán al mundo. Verás, por ejemplo, los cielos abiertos y ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, la asistencia angélica a la iglesia del Señor. ¿Cuántas veces vemos en la lectura de los evangelios y en la consideración bajo oración de las mismas, que efectivamente, y lo comprobamos por la experiencia personal, hermanos, porque esto es necesario, si verdaderamente en nosotros hemos creído realmente, hay una experiencia concreta a propósito de aquel camino que nos conduce el Señor, por el cual nos conduce, y que nos conduce precisamente durante el transcurso del mismo a ser espectadora de cosas y espectadores de cosas que nos van a asombrar. Ángeles subiendo y bajando. Usted me dirá, pero usted ve a los ángeles. Sí, usted los va a ver. ¿De qué manera los va a ver? Y los va a ver con el ojo abierto de la fe, porque va a haber abiertos los cielos también. Esos cielos que si están cerrados, en usted también está cerrado su entendimiento espiritual. De manera que no puede ser espectador estando ciego a las cosas que Dios le muestra, no puede ser espectador de las maravillas que Dios va haciendo en cada uno de nosotros a medida que fieles a esta palabra que recibimos, itinerando por este camino de la fe, vamos avanzando y en ese camino vamos viendo cosas. Tantas cosas que el Señor va haciendo en nosotros, para nosotros, tantas cosas que finalmente nos conducen al objetivo final, como siempre decimos, ¿no es cierto? Es la vida plena, la vida en gloria. Los cielos están abiertos. A partir de todo aquello que en nosotros viene a ser este verdadero profeta, más que profeta, Rey de los profetas, Rey de reyes, Rey pleno. El todo en cada uno de nosotros, en el cuerpo de nuestra carne, en el cuerpo de nuestro tiempo, suele hacer maravillas, tales maravillas que nos llevan precisamente de esta muerte en que estamos postrados a la plenitud de la vida y la vida gloriosa, en el cual seremos enaltados en el nivel donde Dios nos tiene pensado colocar, en el nivel de la imagen y semejanza plena de Dios. Se comienza por poco, diríamos. Sí, fíjese,
por lo poquito que era Natanael, por lo poquito que somos todos nosotros. Pero el Señor ve, y ve en nosotros lo que Jesús vio en Natanael. Porque te vi debajo de la higuera, has creído. Fíjese qué testimonio, uno diría pequeño, ¿no es cierto? Bien entendido por los israelitas y sobre todo por aquellos que son verdaderamente israelitas espirituales. Los que verdaderamente entienden, comprenden el lenguaje de la palabra, el lenguaje de Dios. Y este Natanael fue apóstol. Hoy lo celebramos, y cada vez que nosotros celebramos y recordamos a algunos de aquellos que dejaron para nosotros un ejemplo de fe, de personas que verdaderamente creen, obran en consecuencia, y bueno, por todo lo que han dicho y han hecho, y por todo lo que de ellos podemos saber que trasciende a través de los siglos, siempre nos dan señales, pautas de lo que es una verdadera conducta cristiana. Ahí tenemos buenos ejemplos. Ellos han seguido el camino, han seguido el ejemplo del Señor, y bueno, a través de ellos también nosotros tenemos tantos testigos a la vista, tantos testigos y testimonios, ¿no es cierto?, de lo que hace nuestro Dios en Cristo Jesús en todos nosotros, que con eso tenemos, uno diría más que suficiente, tenemos todo lo que necesitamos, hermanos, en materia de fe, y mucho más porque el Señor no cesa de darnos con abundancia, con amor y plenitud absoluta. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, me hizo recordar este pasaje del Evangelio, el pasaje de donde Jacob ve la escalera, esa escalera que está sentada en la tierra y llega al cielo, donde ve bajar y subir a los ángeles. Sí, claro, Jacob en este caso, fíjate que ya en cumplimiento de lo que Dios le ha mandado, va precisamente a cumplir ese destino. El destino que tenemos todos en este mundo. El trabajo en el seno del Evangelio mientras estamos en el tiempo. Y después, finalmente, la llegada donde nos conduce esa forma de actuar, que finalmente es la forma de ser y de ser en Dios. ¿Y cuál es el premio que tiene? Bueno, este que Dios nos da. Decimos la vida plena, ilustrada de tantas maneras a través de la Escritura tan sabia de Dios, que bueno, es un motivo de alegría cada vez que acudimos y bien apuntas vos. ¿Ves qué rápido encontraste el correlato de esto que leemos en Juan, a propósito de Natanael, la experiencia de Jacob, yendo a ser finalmente lo que fue Israel, nombre de un pueblo de Dios, que finalmente en la gloria espiritual es este Israel espiritual, este pueblo de Dios, esta verdadera ciudad santa. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta consideración que iluminados por tu Espíritu podemos hacer de la misma. Gracias, Señor, por tanta sabiduría que nos comunicas, por tanto amor, por tanta vida. En tu nombre santo, Señor. Lo pedimos y lo recibimos y lo agradecemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.